Hermanos, muy buenos días a todos. Dios me lo bendiga a cada uno. Hoy, mis queridos hermanos, voy a compartir el Evangelio con ustedes. El privilegio que tengo el día de hoy de compartir el Evangelio que nos dice la palabra de Jesús en este día. El Evangelio que corresponde para este día. Vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos dice lo siguiente, la palabra de Jesús, según San Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37. Dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por la cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, este evangelio que vamos a compartir con ustedes hoy sábado. Buenos días a todos. Nos dice el evangelio que siempre vamos a decir sí y no. Sucede que en aquel tiempo, cuando es sí, cuando es no. Y nos lleva a pensar el evangelio el día de hoy que nos dice el segundo mandamiento, que dice que no podemos jurar en nombre de Dios en falso. También el octavo mandamiento, no podemos dar falso testimonio. Pero nos lleva a pensar también que ayer escuchamos el evangelio del adúltero. El adulterio es que el que se compromete a voto de contraer matrimonio, pues cumplirá. A menos que se haya llegado su papá, la mujer o el hombre cuando se jura de contraer matrimonio, pues se puede impedírselo o no aprobarlo. Pero mientras ya se juró, eso se tiene que cumplir. Y también nos lleva a pensar el Señor, porque nos habla de los que se dijo los antiguos, que también nos dice en Deuteronomio que no podemos jurar algo que si no vamos a cumplir. Tenemos que cumplir lo que vamos a comprometernos. Y también, ¿por qué nos dice Jesús que nos lleva a pensar, nos lleva a recordar que lo decía Dios a través del profeta Isaías, el capítulo 66, versículo 1, que es todo lo ha hecho Dios, el cielo y la tierra? ¿Y qué podemos ofrecer nosotros, jurar por algo? Ni por el nombre de Dios, mucho menos, y por todas las cosas que Él mismo ha creado. ¿Qué podemos decir? ¿Que por eso vamos a jurar nosotros? Pues no. No podríamos hacer eso. Pues también el Salmo nos dice, nos recuerda también todas las maravillas que Dios, todo lo que vemos nosotros, las colinas, la ciudad santa, la más hermosa que Dios ha hecho, donde nosotros estamos. Dios lo ha creado y Dios ha hecho con sus propias manos. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros de decir, de jurar? Nos quedaría muy corto. Me llevaría a pensar a mí como decía el libro de Job, como decía Job. Pues mis queridos hermanos, también vamos a recordar lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 49, que San Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, nos recuerda también lo que había dicho Dios a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento, que no deberíamos jurar. Ahora bien, en estos tiempos, como yo no he jurado, pues
no tengo pecado. Como yo no he dicho nada, no me he comprometido en nada, entonces no tengo pecado, como quiera. Mientras tanto no hago nada porque no he comprometido, no he jurado. Mis queridos hermanos, yo creo que es el gran problema que tengo yo. Es el gran problema que tengo o que tenemos muchos, o quizás yo, principalmente yo. Como no he jurado, entonces me quedo a decir no cometo pecado, como no he jurado, como no he dicho nada. Pero aquí el Señor nos lleva a pensar que no es lo que he dicho, no es lo que me comprometí, sino que desde el fondo del corazón nos lleva al Señor. En aquel tiempo se dijo, lo que juraron y no cumplen, cometen pecado. Y Dios nos pedirá cuenta y Dios nos castigará por eso. Pero ahora el Señor nos lleva el fondo de nuestro ser, en nuestro corazón, nos dice que no es lo que hemos dicho, sino que el corazón dicta, el corazón dice, a través de lo que Dios nos ha ungido, como hizo Elías con Eliseo, puso su manto y lo ungió y lo hizo como servidor suyo. Entonces el Señor nos ha dicho que lo que ha ungido es perteneciente a Él. Entonces a través del bautismo, a través de la confirmación, a través de lo que Dios ha sellado para Él, yo pertenezco a Él. Entonces el Espíritu Santo queda en el corazón decir, no es lo que digo, sino que lo que tengo que hacer. Ahora bien, nos vendría muy bien decir o compartir un poquito de lo que mi experiencia, por ejemplo, de decir no o sí. En estos tiempos, antes que llegáramos donde no estamos en estos tiempos ahora, antes se decía, un hombre decía una palabra, lo cumplía. Y no faltaba papeles, ni abogados, ni jueces, ni leyes del hombre aquí en esta tierra, lo que Dios mismo ha establecido. Las personas, los hombres, lo cumplían, hombres y mujeres, hijos lo cumplían. Lo que decían desde dentro del corazón saben que lo tiene que cumplir porque dio su palabra. Pero eso era antes. Se cumplían y se confiaban y se esperaban y todo era así. Pero ahora, en estos días, principalmente en este país, sin papel, aquí la palabra no sirve, no vale. Pero aún así con papel, con sellos de abogados, notarios, con sellos de jueces, la gente, o principalmente yo, ya no respeto. Aunque me llevan a la corte, aunque juren, aunque digan, hay un contrato por medio, aún así no cumplimos, no lo cumplo yo, siempre buscando en qué manera escaparme de eso. ¿Y dónde quedó el mandamiento 2, el mandamiento 8, octavo mandamiento? A mí me viene muy bien de compartir con ustedes en este evangelio día de hoy, que jurar por el cielo, por la tierra, mucho menos por el nombre de Dios, y por no saber, a veces después de un retiro, después de un encuentro con el Señor, después de algo que nos impactó de la palabra de Dios, algo que nos hizo ver, nos hizo sentir, y quizás yo mismo muchas veces he comprometido, he jurado, quizás no jurar, pero me he comprometido desde el corazón. Nadie lo escuchó, nadie lo vio, pero entre de mí decía, yo quiero hacer esto para el Señor. Pero con el tiempo fue desvaneciendo, fue
olvidado y me olvidé de ellos. Lo que había pensado, lo que había querido hacer y se quedó por el olvido y lo dejé por otro lado. O lo cambié por otra cosa. Mis queridos hermanos, nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, desde el 2, el 3, el 4, el versículo 5 en adelante, dice que lo que nosotros comprometemos a Dios debemos cumplirlo y más pronto posible, para que así no caigamos sobre nosotros el pecado de decir a Dios, sí lo hago, lo voy a hacer, pues al final pues no lo hice. Entonces, mis queridos hermanos, esto me viene a recordarme muchas cosas en muchas etapas de mi vida de querer hacer las cosas bien y terminando no hacerlo. Y terminando en mí mismo de hacer y no lo he hecho y no lo hice. Entonces el Señor nos dice cuando es sí, cuando es no, es no. Pero bueno, vamos a volver otra vez. Que el sí no es decir que, bueno, yo pues no me metí allá, no, mucho menos con el grupo de Maús, mucho menos en grupo en la iglesia, mucho menos de tal modo, de tal grupo o de tal lugar, ¿no? O de tal proyecto, de tal compromiso, sea en la iglesia o sea afuera, de otro modo, o con la familia o contigo mismo. Pero no. Al punto que quiero llegar con ustedes, mis queridos hermanos, me viene a decirme a mí hoy el Evangelio, que nos dice hoy muy claramente al punto lo que yo debo hacer acerca del Evangelio que nos dice el Señor. Nos dice claramente, Pablo el apóstol nos va a explicar lo que nos dice también el apóstol Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero quiero llegar al punto, dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 17, quizás hasta el 19. Con el Señor que ya hemos sellado por el bautismo, nos ha ungido el Señor, nos ha sellado para Él, somos pertenecientes al Señor. Dice Pablo, yo podría decir desde el corazón un sí o un no. De la palabra de Dios que predicamos no es un sí ni un no. Pero al final dice el apóstol Pablo, nosotros hemos recibido un sello para el Señor, entonces con el Señor siempre es un sí, porque su palabra del Señor siempre es un sí, y con el Señor siempre es un sí. Y solo lo que vamos a hacer solamente que sí podemos hacer es clamar a Dios que nos pueda ayudar con su gracia. Con su ayuda del Señor podemos seguir y podemos ir haciendo las cosas. En otra palabra, nosotros podemos decir no. Eso queda en nosotros decir no, pero con el Señor siempre es sí. Y si decimos sí, y hay que hacerlo. En otras palabras, habíamos dicho que si decimos sí o no, eso quedó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, con el Señor siempre es sí. Porque interiormente, como pasa con Ananías y con Zafira, en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, lo que había en el corazón quiere mentir a los apóstoles, pero terminaron mintiendo el mismo Dios. Interiormente pensaba que nadie lo sabía. Entonces queda en nosotros siempre es decir sí las cosas, y también con el Señor siempre es un sí. Eso nos lo explica el apóstol Pablo.
Entonces, mis queridos hermanos, que este sí, queda en nuestro interior decir. Por eso nos dice el Salmo día de hoy, nos viene muy bien escucharlo. El Salmo nos dice hoy, nos queda decir ante el Señor, decirle: Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio y siempre lo he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte de que me ha tocado en herencia, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor que me acoja hasta la noche, me instruye internamente. Tenga siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso me alegran el corazón y el alma, mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Y me encanta porque la proclamación del Evangelio a día de hoy nos dice muy bien. Dice: Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Mis queridos hermanos, con el Señor siempre es un sí y todo lo demás decir no, decir sí, hay que cumplirla. No porque no hayas dicho que no y no haces nada, sino que en el Señor siempre es ir haciendo. Entonces, mis queridos hermanos, al final nos queda de pedir a Dios, de clamar a Dios, decir que nos ayude y para ir haciendo su voluntad. Y ya los demás, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la gracia, Dios nos fortalece para ir trabajando. Es mejor no comprometer, no jurar, porque no somos nadie para jurar, ni por nada en el mundo entero, ni por el cielo, mucho menos por el Señor, el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, siempre es pidiendo a Dios y haciendo las cosas en el camino. Siempre es un sí, es decir, siempre es acercándonos, siempre es trabajando, siempre es sirviendo, siempre es pidiendo a Dios que nos dé la fuerza para poder ir permaneciendo y solamente así ir diciendo un sí al Señor. Queridos hermanos, que tengan un buen día. Hoy día sábado, pues ahí estamos, y que tenga un bonito día. Bendiciones, mis queridos hermanos. Feliz día. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos.